Lección número 1. El conjunto de la filosofía. En esta primera lección nos introducimos al estudio de la filosofía y nos muestra que para saber qué es filosofía hay que vivirla. Nos explica también un poco el contexto por el que vamos a trabajar, el tema de ontología y nociología. Desde un principio se sabe que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, pero luego pasa a ser la sabiduría en sí y las formas de obtener conocimiento. Lección número 2. El método de la filosofía. El que quiere ser filósofo tiene que ser inquieto y admirarse de las cosas que lo rodean, es decir, hacerse preguntas que los demás no plantearían. La mayéutica es el método de Sócrates, que consiste en hacer preguntas y transformar una primera respuesta a una más concreta, pero la cual no puede llegar a ser perfecta. El segundo método que se nos da a conocer es el de Platón, que es la dialéctica, que es similar al anterior, pero mientras en la mayéutica solo se pregunta y responde, en la dialéctica se da como una opinión y una crítica. Finalmente conocemos el método de Aristóteles llamado lógica, la cual trata de extraer un término general a un término y estudiar conceptos. Lección número 3. La intuición como método de la filosofía. Aparecen dos métodos llamados método discursivo, que se trata de ir uniendo opiniones o puntos de vista sobre un tema, y luego formar un concepto final, y el método intuitivo, que de este se derivan otros diferentes, la intuición sensible, que solo se puede tratar por medio de los sentidos. La intuición real es la que se adentra totalmente al tema o concepto. La intuición espiritual, que no se hace por medio de los sentidos, se hace por medio del espíritu. Bueno, en sí estas son las más importantes. Aquí conocemos representantes como Bergson y Dilthey, que explican la intuición real y sus ramas. Lección número 4. Ingreso en la ontología. La ontología se ocupa del ser en general, no uno específico. Cuando nos preguntan ¿qué es el ser?, implica una respuesta a fondo, pero no tiene una respuesta en sí, porque los conceptos son unos más extensos que otros. Entonces tenemos que el ser tiene dos significados: el uso, el ser en sí, y el otro, el ser en otro, la existencia y la consistencia respectivamente. Ser significa estar ahí, pero también ser esto o ser lo otro. Este problema toma lugar en la antigua Grecia y hay varios filósofos que tratan con el tema, directa o indirectamente, como Heráclito y Parménides. Lección número 5. La metafísica de Parménides. Este dice que el ser es único, que solo puede haber uno, como también lo relaciona con Heráclito. También dice que el ser es eterno, es decir, que no tiene ni principio ni fin. Parménides también hacía la comparación o distinción del ser y las cosas. Relaciona al ser con el pensar, motivo por el cual ha sido considerado idealista, ya que constituye toda una metafísica basada en sus descubrimientos del principio de identidad y la identificación entre el pensar y el ser. Lección número 6. Realismo de las ideas en Platón. Tanto los métodos y las ideas de Parménides han sido de gran influencia para la historia junto a Platón. Aunque hay muchas distinciones, cada uno tiene su forma de filosofar. Sócrates descubre los llamados conceptos. Utiliza el mismo sistema que los geómetras cuando reducen una forma sensible a una figura. Relaciona que en el mundo moral hay una cantidad de propósitos que el hombre tiene, y reducir esas acciones a un número de formas particulares. Después, Aristóteles introducirá la idea dentro de la cosa sensible. Lección número 7. El realismo aristotélico. Aristóteles propone que la idea de la división de dos mundos no resolverá nada, ya que los problemas del mundo sensible son los mismos problemas del mundo inteligible. En este sentido, si las ideas son infinitas, esto implica un problema muy grande, generando más ideas sucesivamente. Propone de este modo que no hay la necesidad de dividir las ideas de las cosas. Finalmente, la filosofía de Aristóteles expone una teología aceptable. Dice que las cosas existen por algo, y ese algo es un Dios. Lección número 8. La metafísica realista. Aristóteles presenta una estructura del ser, y para ello muestra tres categorías: la cualidad, la substancia y la cantidad. La substancia es todo lo que existe y su esencia.
La cantidad es clasificar su contenido, por ejemplo, si es pequeño o grande. Y la cualidad es algo por lo que se caracteriza o simplemente una descripción. Habla sobre el ser y su relación con otros seres, también de su espacio. De la misma manera se puede decir que un ser no es o ya dejó de ser. Habla de que si ha sufrido accidentes o para qué está hecho, también su estado o posición. En esta parte nos damos una idea sobre la filosofía de Kant. Kant critica que la substancia no puede ser un punto de vista de ser, sino que es el ser mismo. Lección número 9. El origen del idealismo. Actualmente, los hechos históricos derrocan una parte del pensamiento aristotélico. Los hombres descubren que la Tierra es esférica, lo que es contradictorio a la física de Aristóteles. Posteriormente, Copérnico y demás descubren el cielo y los astros y se dan cuenta de que la Tierra no es el centro de todo como se pensaba, sino un planeta de los infinitos del universo, motivo por el que se pierde la credibilidad en Aristóteles en cuanto a su conocimiento y el saber humano. En este punto aparecen nuevos métodos necesarios como la duda, planteada como método por Descartes. Hume y Kant tratan con el concepto ser y pensamiento, pero ahora tienen un significado diferente al de la antigua Grecia. Lección número 10. El sistema de Descartes. Hasta el siglo XVI, el hombre toma una actitud natural. Cuando el hombre se da cuenta de su existencia en el universo, sabe que hay una facultad que todos los hombres tienen, que es su inteligencia, y que supone que lo que existe son las cosas que ve. Sin embargo, el idealismo se estructura en un mundo más inexacto. Tiene una actitud más espontánea o la adquiere sin querer. Este idealismo con actitud que no es espontánea se presenta en la teoría cartesiana del juicio. Descartes afirma que el juicio trata de una operación natural de la voluntad y que es esta la que le niega o afirma algo. El realismo consiste en estar atento a la cosa, dejar que se expanda sin ningún tipo de problema e ir a la cosa y darse cuenta que sí existe. Pero el idealismo rechaza a las cosas de nuestro entorno y en cambio se preocupa por el yo y cree que el conocimiento se da del sujeto de las cosas. En cambio el realismo cree que el conocimiento se da de las cosas hacia mí. Lección número 11. Fenomenología del conocimiento. La actitud idealista no se ha podido tomar por ser antinatural y por ir en contra de las propensiones espontáneas del hombre. La actitud idealista consiste en apartar la vista de las cosas y en posarla sobre el pensamiento de las cosas. La relación que existe entre el sujeto y el objeto es una relación mutua de ida y vuelta, del mismo modo como la izquierda no tiene sentido sin la derecha. En este sentido, el sujeto en el conocimiento no tiene sentido a no ser por la oposición a objeto. Lección número 12. El empirismo inglés. La filosofía actual se debe a esta, ya que con referencias como Locke, que en ese entonces tomaba el escenario la filosofía de Descartes por el territorio europeo, que se descubre cómo llegar a ser pensante. Representantes como Berkeley descubre en las ideas el carácter vivencial y como ninguna de ellas me puede sacar de mí mismo y trasladarme a una región de existencias metafísicas en sí y por sí. Y Hume ataca del mismo modo a Berkeley, pero con el concepto de substancia espiritual. Lección 13. El racionalismo. Volviendo al empirismo, podemos asignarle la función de que reduce todo el pensamiento a unas vivencias. En cuanto al ser, en la correlación irrompible del conocimiento, el ser del objeto no es un ser en sí, pero una cosa es que no sea un ser en sí y otra cosa es que no sea. Leibniz critica al empirismo inglés, partiendo por Locke. Dice que el error del empirismo consistía en su intento de reducir lo racional a fáctico, la razón a puro hecho. Lección número 14. La metafísica del racionalismo. La metafísica del racionalismo se halla representada en su forma más perfecta por Leibniz. Su teoría del conocimiento es la base en la cual los pensamientos metafísicos de Leibniz fueron poco a poco desenvolviéndose.
El cauce en donde fueron formándose las ideas metafísicas de Leibniz fue la teoría del conocimiento, la matemática y la física. Cabe destacar que el punto de arranque está totalmente en la metafísica cartesiana. Leibniz precisamente aquí echa de menos en la filosofía de Descartes, con el estudio profundo del tránsito que va de las ideas confusas a las ideas claras. Lección número 15. El problema del idealismo trascendental. El ideal del racionalismo consiste en que el conocimiento humano llegue a estructurarse del mismo modo como lo está la matemática, como lo está la geometría, el álgebra, la aritmética, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Este racionalismo que aspira a que todo lo dado se convierta en pura razón. Este racionalismo se encuentra en su realización metafísica en la teoría de las mónadas. Lección número 16. La estética trascendental. Partiendo de los juicios que componen el conocimiento humano, Kant llega a la conclusión de que las proposiciones que consta la ciencia no pueden ser sintéticas ni analíticas. Por otra parte, la intuición nos da conocimiento de un objeto singular, único, y es lo que ha sucedido del espacio. Por consiguiente, mi conocimiento del espacio es intuitivo, y el espacio no es un concepto, sino una intuición. Lección número 17. Estética trascendental, segunda parte. En las lecciones anteriores nos hemos esforzado por penetrar el conjunto de pensamientos con que Kant se inicia la crítica del conocimiento. Las obras principales de Kant llevan el nombre de Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Es necesario conocer el sentido en el que Kant utiliza la palabra crítica. Lo usa en el sentido primordial, primitivo, auténtico de la palabra crítica. Esta palabra no significa censura, como habitualmente se suele creer, de modo que crítica de la razón pura significa estudio o investigación de la razón pura. Puro significa en Kant independiente de la experiencia, o sea, a priori. Lección número 18. Analítica trascendental. Una vez hemos estudiado este conjunto de todas las formas posibles de objetos, hay que pasar evidentemente al estudio de los objetos reales. Esta segunda parte es la que lleva el nombre de analítica trascendental. También podemos inaugurar su estudio con la clásica interrogación, la clásica pregunta de Kant. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? O dicho de otro modo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un conocimiento a priori de los objetos reales? Esta pregunta es verdaderamente interesante, porque es un hecho que, en efecto, tenemos conocimiento a priori de los objetos reales. Quiere decir que las cosas que existen están ellas mismas regidas por leyes, tienen una substancia, están compuestas de propiedades y aparecen y desaparecen, no caprichosamente, sino según leyes fijas. Lección número 19. La metafísica no podrá ser nunca un objeto de conocimiento racional, pero inaugura ahora Kant unas nuevas bases para la metafísica, por cuando hay una metafísica no solo posible, sino real, pero basada no solo en conciencia cognosciente, no en conocimiento racional, sino en otras actividades de la conciencia humana que no tienen nada que ver con el conocimiento. Lección número 20. Fundamentos morales de la metafísica. El resultado que llega a la crítica de la razón pura es la imposibilidad de la metafísica como ciencia, como conocimiento científico, que pretendiese la contradicción de conocer cosas en sí mismas, puesto que conocer una actividad regida por un cierto número de condiciones que convierten las cosas en objetos o fenómenos, hay una contradicción esencial en la pretensión metafísica de conocer cosas en sí mismas. Pero si la metafísica es imposible como conocimiento científico, o como dice Kant, teórico especulativo, no está dicho que sea imposible en absoluto. Kant piensa que, en efecto, que tras el examen crítico de la razón pura existen caminos conducentes a los objetos de la metafísica, pero no son los caminos del conocimiento teórico científico. Lección número 21. El idealismo después de Kant. El realismo, cuyo exponente máximo es Aristóteles, nos dio nuestra pregunta, la contestación espontánea, la contestación ingenua, natural, que el hombre suele dar a esa pregunta, pero la dio sustentada, en todo un aparato de distinciones
y conceptos filosóficos que lo habían ido formando durante los siglos de la filosofía griega. Aristóteles contestó a nuestra pregunta, señalando las cosas que percibimos en nuestro entorno, como siendo todo lo que existe. Lección número 22. Entrada en la ontología. Esta intuición indirecta, clara de los objetos mismos, no debe ser enturbiada por una atmósfera de teorías o de conceptos aprendidos o estudiados antes. Y por eso digo que las dos condiciones, la ingenuidad y el rigor, en cierto modo se contradicen. Por último, también les pido una tercera disposición de ánimo de carácter puramente formal, que es paciencia. Evitar la precipitación consiste en contentarse en cada una de las etapas del viaje filosófico, con los resultados que nos hayan obtenido, sin pretender en modo alguno anticipar soluciones prematuras, ni plantear problemas que no estén en ellos mismos planteados espontáneamente, por la constelación de los resultados a los que se haya llegado. Lección número 23. De lo real y lo ideal. En nuestra primera visión de conjunto sobre campo todo de la objetividad, hemos encontrado cuatro regiones que la totalidad de los objetos puede dividirse. Esas cuatro esferas de objetos son intuidas inmediatamente por nosotros, y con objeto fundamental de la metafísica, que es la vida, nuestra vida. También estamos en contacto inmediato, puesto que la vida nos comprende a nosotros mismos en el mundo. Así, esta inmediatez de nuestra relación con los objetos que nos permite fácilmente descubrir es una primera visión. Entre estas cuatro clases de objetividad existe una diferencia notoria. Lección número 24. Ontología de los valores. Encontramos que en nuestras vidas hay cosas reales, hay objetos ideales y hay también valores. Pero ahora debemos preguntarnos en qué sentido hay valores en nuestra vida. Si volvemos a la consideración existencial primaria que nos sirvió de punto de partida, o sea, nosotros viviendo, encontrando que las cosas que se compone el mundo en el cual estamos no son indiferentes, sino que estas cosas tienen todas ellas un acento peculiar, que las hace ser mejores o peores, buenas o malas, bellas o feas, santas o profanas. Por consiguiente, el mundo en el cual estamos no es indiferente. Lección número 25. Ontología de la vida. Ya podemos prever que los problemas ontológicos que ha de plantear la vida como objeto metafísico han de ser problemas muy distintos que los que nos plantean esas esferas de la ontología que anteriormente hemos recorrido. Haber algo es existir algo de una u otra forma, y la totalidad de la existencia abarca en su totalidad lo óntico y lo ontológico, porque me comprende a mí también, pero todo cuando existe y yo con ello constituye mi vida. Mi vida no transcurre en otra cosa, sino que todas las cosas transcurren en mi vida.